Buen día, mi nombre es Andrés Espejo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante del noveno trimestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En este momento me encuentro realizando mi cuarta y última evaluación de la materia de Programación 5. En este caso nos piden realizar em, una base de datos con ciertas especificaciones. En esta evaluación se usa el lenguaje SQL con el gestionador de base de datos llamado Navicat. El primer paso es, bueno, el ejercicio 1 nos pide que creemos las siguientes tablas: tabla proveedor, tabla partes, tabla de proyectos y tabla de envío. Y cada tabla tiene su llave primaria: número de proveedor, número de partes y número de proyectos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acceder a Navicat y creamos un query. Aquí es donde vamos a realizar el donde vamos a desarrollar código. Ya tengo todo el código de los ejercicios realizados aparte. Y bueno, queda demostrarlo. El primer paso es crear la base de datos. Eso es create database y el nombre. Voy a crear la base de datos aquí. Run. Ok, la base de datos llamada EVA se acaba de crear. Y voy a cerrar y abrir conexión con MyPHP admin para que aparezca aquí la base de datos. Efectivamente, aquí está. Ahora todo lo demás código siguiente será dentro de la base de datos llamada EVA. Aquí, new query. Aquí está. Ok. El siguiente paso es crear las tablas y llenar cada tabla con sus respectivos registros. Entonces, aquí creamos la tabla proveedor, create table, con su nombre de proveedor, tipo de datos varchar con máximo de dígitos 3. El número de proveedor es la llave primaria y es un dato no nulo. Seguimos al Navicat. Ok, nombre de proveedor, situación y ciudad del proveedor. Ejecutamos. La tabla ha sido creada. Aquí tenemos los registros. Aquí tenemos a el proveedor número 1, llamado Pedro, situación 20 y vive en Puerto Ordaz. Asimismo con el número 2, Petra, el número 3, Manuel. Los registramos. Listo, ya están registrados. Borramos. Creamos la tabla de las partes. Ejecutamos. Ok. Aquí está la tabla de partes. Número de partes es la llave primaria, varchar, nombre, color, peso y la ciudad de las partes. Insertamos los registros.
estamos? Ahí está. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. La parte 1 es cigüeñal, la parte 2 y la parte 3 son bielas de diferentes pesos. Eh, la parte 4 también es un cigüeñal, pero de otro color y diferente peso. Y viene de ciudades distintas. Ok. Por último, aquí añadimos, esto es, aquí no va este, vamos a borrar. Que aquí hacemos la tabla de proyectos. Ok. Número de proyecto, nombre de proyecto, ciudad de proyecto. Insertamos los registros. Vamos a cerrar aquí. Bueno, a borrar. Aquí insertamos los diferentes registros. El proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, que es inventario, ventas de Cumaná y venta de Caracas. Listo. Y por último, la tabla de envíos. Aquí está. Vamos a realizar Credit Table, envío. Listo, ha sido creada. Número del proveedor, número de partes, número del proyecto y la cantidad. Es la tabla de envíos. Y vamos a hacerle sus respectivos registros. Ahí están. Copiar. Vamos a hacer aquí para quitar el espacio. No es relevante, pero prefiero que no hayan esos espacios. Y aquí están los diferentes registros. El envío, uno de los envíos es proveedor 1, parte 1, proyecto 1 y así sucesivamente con diferentes cantidades. Ok, y listo. Ya están todas las tablas con sus respectivos registros. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar conexión. Abrimos conexión. Oh, perdón. Aquí. Close connection. Open connection. Y aquí en EVA. Aquí están las 4 tablas. Envíos, partes, proveedor y proyectos. Vamos a abrirlas todas. Proveedor, que es la primera. La segunda es partes. La tercera proyectos. Y la última es la de envíos. Aquí están los 3 proveedores. Pedro, Petra, Manuel. Las partes. Las cigüeñales y bielas de diferentes colores, peso y ciudades. Número de proyectos. Y aquí están todos los envíos. Eso sería todo por la parte 1. Vamos a la parte 2. Ok, ya ahora nos encontramos resolviendo la parte 2, la cual dice realizar el conjunto de proposiciones de manipulación de datos para los siguientes ejercicios. Vamos a ir leyendo y realizando uno por uno. El 2A dice obtener los números de proveedor y la situación de los proveedores de Puerto Ordaz con situación mayor a 20. Ok. Realizamos el código. Lo tenemos aquí. Select número de proveedor y situación from proveedor.
donde la situación sea mayor a 20 y la ciudad sea Puerto Ordaz. Ejecutamos y aquí tenemos el resultado. Y nos dice que es el proveedor número 3. Revisamos la tabla de proveedores. El 3 tiene una situación mayor a 20 y Puerto Ordaz. Tiene Pedro, tiene la ciudad, vive en Puerto Ordaz, pero tiene una situación igual a 20, no mayor. Ok, vamos a realizar el ejercicio B. El ejercicio B dice, obtener el color y la ciudad de todas las partes no Puerto Ordaz con un peso mayor a 10 kilos. Es el mismo principio de la pregunta anterior. Select ciudad, color ciudad from partes, donde el peso sea mayor a 10 y la ciudad Puerto Ordaz. Ejecutamos y dice que el color rosa en Maracay. Y revisamos aquí en partes. Dice un peso mayor. Ya, ¿cómo decía la pregunta? Color y ciudad de todas las partes que no sean Puerto Ordaz. Y mayor a 10 kilos. Ok. Entonces, estas dos se descartan porque son Puerto Ordaz. La pieza 2 y la pieza 3. La pieza 1 se descarta porque no es mayor a 10. No pesa más de 10 kilos. Por lo que el color y la ciudad de la única pieza que aún sigue vigente sería Rosa y en Maracay. Borramos esto. El C dice para todas las partes, obtener el número de partes y el peso en gramos. ¿Ok? Como el peso está en kilos, lo multiplicamos por 1000 para sacar su peso en gramos. Está. La parte 1 pesa 1000, 10.000 gramos, la parte 2 5000, la parte 3 15.000 y la parte 4 20.000. Ejercicio D. Obtener todas las combinaciones de información de proveedores y partes, tales que el proveedor y la parte en cuestión estén co-ubicados. Ok. Esto se realiza así. Select A, todos los de A. Select todos los de B. From, proveedor A y partes B. Donde la ciudad del proveedor sea la misma ciudad de la parte. Ok, aquí hay un error de sintaxis. Eh, cada uno de todos, el asterisco A al final, después del punto. Y ahora sí. Como verás, la ciudad del proveedor es la misma que la de la parte. Pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio B. Obtener número total de proveedores. Entonces es un select count, número de proveedor, from proveedor. Borramos esto. Pegamos. Y hay 3 proveedores. En efecto, solo hay 3 proveedores.
Ahora vamos al ejercicio F. Obtener las cantidades máximas y mínimas de la parte P2. Ok. Select max cantidad as cantidad máxima y el mínimo de cantidad as cantidad mínima desde la tabla de envíos, donde el número de partes sea P2. Pegamos y ejecutamos. Ok, tenemos que la cantidad máxima de la parte 2 es 150 y la cantidad mínima 200. Vamos al ejercicio G. Para cada parte suministrada, obtener el número de parte y la cantidad total del envío. Ok. Este es el ejercicio. Este sería el código. Seleccionar número de partes y cantidad de la tabla de envío. Esto nos da como primer resultado los diferentes envíos y la diferente cantidad de partes. El primer envío son 500 parte 1, el segundo 750 parte 2 y así. El segundo resultado nos da la cantidad enviada de cada parte. De la parte 1, 1620, de la parte 2, 1200 y la parte 3, 200 nada más. Y el total enviado fue 3020. Borramos esto, pasamos al ejercicio H. Obtener los nombres de los proveedores que suministran la parte 2. Para este código utilizamos, para este ejercicio utilizamos este código y selecciona el nombre del proveedor de la tabla de proveedores, donde el número de proveedor en select número de proveedor de la tabla de envío, donde el número de partes sea P2. Es decir, sí, el número de proveedores que suministran la parte P2. Ejecutamos Pedro y Petra. Si nos vamos a envíos, la parte P2 la suministran el proveedor 1 y el proveedor 2. Y el proveedor 1 es Petra y el proveedor 2, perdón, el proveedor 1 es Pedro y el proveedor 2 Petra. Borramos. Obtener los nombres de los proveedores que suministran por lo menos una parte roja. Seleccionar nombre de proveedor de la tabla de proveedores, donde el número del proveedor en un select, número de proveedor from envío, donde el número de partes en seleccionar número de partes from partes, donde el color sea igual rojo. Ejecutamos. Y los proveedores que suministran al menos una parte roja son Pedro, Petra y Manuel. Vamos por la J. Obtener los nombres de los proveedores que suministran las partes. Ok. Ok. El proveedor de cada envío
Pues dice nombre de los proveedores que suministran las partes, es decir, el nombre de cada envío. Son Pedro, Pedro, Petra, Petra, Manuel y Manuel. Se sabe que Pedro es el proveedor número uno, Pedro el número 2 y Manuel el número 3. Así que esto es correcto. Vamos a cerrar aquí. Bueno, a borrar. Obtener. Vamos por la J. Obtener los nombres de los proveedores que no suministran la parte P2. Eso sería con este código. El número de partes sea diferente a P2. Y como ven, la tabla está extraída de la tabla de envíos. Dice Pedro, Petra y Manuel. Pero en la tabla de envíos sabe que se excluyen todas las P2. Se excluye esta y esta. Pero eh, Petra y Pedro también suministran la parte 1 y la parte 2. Por eso no están excluidos, porque no está excluyendo estos registros. Entonces, pero es Manuel, el que está aquí grisecito, es Manuel el que no suministra la parte P2. Pero ese es el código. Buscamos el ejercicio siguiente. Vamos por el ejercicio L. Obtener los números de partes de las partes que pesan más de 16 kilos. El número de partes de las partes que pesan más de 16 kilos o que son suministradas por el proveedor S2 o ambas cosas. Eso se hace con una función de unión, como veremos a continuación. Este es el ejercicio, el código. Ejecutamos. Como ven aquí, selecciona el número de partes from partes donde el peso sea mayor de 16. Unión, número de partes from envío, donde el número de proveedor sea S2. Entonces nos va a estar mostrando los casos donde el peso es mayor a 16. Nos está mostrando el número de partes donde el peso es mayor a 16. El peso es, perdón, el número de proveedor es S2 o ambos casos. Obtener el color y la ciudad de todas las partes de no Puerto Ordaz con un peso mayor a 15 kilos. Entonces, obtener el color y la ciudad de todas las partes que no son de Puerto Ordaz con un peso mayor a 15 kilos. Es similar al que hicimos al principio. Aquí tenemos el código. Ejecutamos. Y la única ciudad, el color y la ciudad de la parte es Rosa y Maracay. Eso lo vemos en partes, donde las partes que no sean de Puerto Ordaz se descartan y el peso sea mayor a 15. Esta no supera los 15, entonces la única posible es la parte 4, la cual es color rosa y ciudad Maracay. Borramos aquí. Obtener el número de partes y el promedio de todas las partes suministradas. Ok.
está, dice, select count, número de partes, ABG, peso. ABG es el término utilizado para sacar promedio. Así sacaremos el promedio de las partes. Ejecutamos y sabemos que son 4 partes. En efecto son solo 4 partes. Y su promedio, el promedio del peso, que es 12.5. Ok. Tener los nombres de los proveedores que suministran partes de color amarillo. Proveedor P, envío E, donde existe las partes de color amarillo. Y el nombre de ese proveedor es Petra. En el proyecto J2. Un proyecto J2 vendría siendo este, una humana. Pues se lleva a cabo en Cumaná. Y el envío J2 aquí. Las únicas partes que son de color amarillo vendría siendo la parte 2 y la parte 3. Entonces la parte 2 aquí está en J2. P1 no es amarillo, la parte 1 no es amarilla. Entonces, bueno, ahí está Petra. Petra es la que suministra las partes amarillas en el proyecto 2. Y para finalizar estos últimos 3 ejercicios, el ejercicio P, eliminar todos los proveedores que suministran parte 2. Delete para eliminar from proveedor. Donde el número de proveedor, el número de partes, delete from la tabla proveedor, el número de proveedor, donde el número, donde delete de la tabla de proveedores, el proveedor en el que suministra la parte 2. Ejecutamos y en efecto hemos eliminado a los que suministraban la parte 2. Es decir, que hemos eliminado al proveedor 1 y el proveedor 2. Así que solo debería quedar Manuel. Aquí me he equivocado. Vamos a cerrar la tabla. La vamos a volver a abrir. Tabla de proveedores. Y solo está Manuel. De penúltimo tenemos actualizar los proyectos donde la ciudad sea Puerto Ordaz a Cumaná. Es decir, que los proyectos que se lleven a cabo en Puerto Ordaz ya no serán ahí, serán en Cumaná. Borramos, ejecutamos. Aquí están los proyectos donde aquí el proyecto J1 era en Puerto Ordaz. Cerramos, abrimos los proyectos y el proyecto 1 ya no es en Puerto Ordaz sino en Cumaná.
Y de último tenemos insertar el proveedor S7 y colocarle los datos de su preferencia. Bueno, nuestro proveedor S7 se va a llamar Juan, con una situación de 40 y vive en Anaco. Borramos, pegamos y ahora en la tabla de proveedores debería aparecer nuestro proveedor número 7. Aquí está, proveedor 7 llamado Juan, situación 40 y vive en Anaco. De esa forma ya estarían todos resueltos, todos los ejercicios, y estaría culminada la evaluación. Muchas gracias. Hasta la próxima.